Bienvenidos otra semana más a nuestra ventana al mundo de Aragón Exterior. Mi nombre es Catarina Morman y esta semana queremos empezar el programa echando un vistazo a la situación del sector agropecuario. La semana pasada se celebró la Feria FIMA en Zaragoza, que es la feria más importante del sector en España, y queremos aprovechar esa ocasión para comentar un poco lo que está pasando en este sector y hacia dónde están mirando las empresas aragonesas para vender sus productos a nivel internacional. Contamos para ello con dos expertos en la materia. Por un lado, Juan Manuel Castel, el gerente del clúster Campag, clúster de maquinaria agrícola en Aragón. Y por otro lado, Juan Carlos Pujol, director comercial de Tatoma y además presidente de la Comisión de Internacionalización del mismo clúster de Campag. ¿Podéis conectar el vídeo, por favor? Buenos días, Hola. Catarina. Buenos días a los dos. Buenos días. Bueno, primero de todo, la FIMA, que se celebró la semana pasada, de vuestro clúster, Juan Manuel, ¿cuántas empresas participaron en la feria? Pues hubo 21 firmas expositoras por parte del clúster y con el clúster mismo 22. Vosotros también tuvisteis presencia con stand. Sí. Muy bien. ¿Y cuál fue su balance de la feria? Pues el balance general por parte de los socios muy positivo, entre bastante positivo y positivo. La verdad es que aunque hubo menos visitantes, la visibilidad que consiguieron las firmas presentes fue bastante interesante. Hubo también más visitante profesional en proporción, o sea que contentos. Sí, fue una edición un poco más pequeña, ¿no?, que la última antes del COVID, que se celebró unos días antes del confinamiento y batió todos los récords, pero aún así estuvisteis contentos. Sí, correcto, sí, así es. Conversaciones posteriores cuando terminó la FIMA, pues los socios pues sí que creían que se iban con un buen listado de contactos, posibles negocios, o sea que ha sido una FIMA interesante. Muy bien. ¿Y vosotros, Juan Carlos, que estuvisteis presentes con Tatoma, como siempre? Pues la verdad es que partíamos con unas expectativas un poco bajas, en el sentido de que nosotros siempre consideramos que el tema de los tractores atrae más gente. Y la verdad es que nos sorprendió, salimos contentos, había picos de presencia dependiendo de las horas, pero en general contentos. Yo creo que fue una buena feria y quizá también el tiempo que como llovía mucha gente no podía hacer nada en el campo, hizo que la gente acudiera más, ¿no? En ese sentido yo creo que nos benefició, pienso que fue bien. Sí, es una feria que llama mucho, ¿no?, a la gente del sector, que normalmente tiene muy buena afluencia de público. Bueno, para vuestro sector también han sido tiempos complicados los últimos años. Habéis sufrido la crisis del COVID, os está afectando el tema de Rusia y Ucrania, que son potencias en el sector agropecuario. Las subidas de costes os están afectando. Juan Manuel, son buenos tiempos realmente para tener un foro en el sector para atacar esos problemas conjuntamente, ¿no? Entiendo. Vosotros lleváis poco más de 4 años, ¿no? Sí, correcto. Sí, el clúster se presentó precisamente en FIMA 2018, o sea, esta FIMA 2022 ha sido nuestro 4º aniversario. Y sí, como tú bien dices, están surgiendo barreras, obstáculos, inconvenientes para el sector continuamente. O sea, cada 3 meses parece que tengamos un estreno mundial de algún nuevo hándicap. Entonces, contar con un foro como el clúster en el que podamos compartir de una manera rápida información, ayudarnos, cualquier noticia de interés que nos podamos hacer llegar entre los asociados, pues es una ventaja competitiva para los miembros del clúster. Entonces, lo consideramos como un elemento de valor para formar parte de la asociación. Sí. Vuestro sector, por ejemplo, también está sufriendo la crisis o la falta de semiconductores, ¿no? Que hay muchos productos, a lo mejor, claro, lo primero pensamos en productos de tecnología o de automoción, pero vosotros también tenéis muchísima tecnología ya metida en los productos y os está afectando. Correcto, no es tan grave como no todas las maquinarias, no existe la maquinaria de suelo, por ejemplo, es importante a la hora de los circuitos hidráulicos, los circuitos neumáticos, no llevan electrónica, pero sí que todo alrededor, las máquinas que fabrican
esos equipos sí que llevan electrónica, ¿no? Entonces, o de una manera directa, incorporando la electrónica en los productos, o de una manera indirecta en las máquinas que utilizamos para fabricar los productos del clúster, pues sí que nos afectan. Y también estáis uniendo fuerzas en el campo de la internacionalización, que es una de vuestras líneas de actividad desde el inicio, además, del clúster. ¿Hacia qué países estáis mirando? ¿Dónde estáis centrando vuestra actividad? No sé quién de los dos quiere contestar. Juan Carlos, que llevo yo. No, bueno, al principio yo pienso que no tenemos un país que, digamos, lo que sí que es cierto de que por el perfil de las empresas que forman parte del clúster, creímos con más conveniente centrarnos en, bueno, de momento en países que el gasto no suponga demasiado, sobre todo para las empresas que empiezan a exportar, y nos hemos enfocado mucho en países del entorno, países que a lo mejor tengan una economía emergente y que pueda ser interesante, yo creo que pueda ser el momento adecuado para entrar. Y bueno, me parece, hemos hecho alguna misión comercial en países en Rumanía, estamos viendo algo de Sudáfrica también. Correcto, sí, empezamos al principio en los orígenes con una misión comercial a Serbia, una primera visita fue presencial, luego vino el COVID, la pandemia, nos restringieron la movilidad y empezamos a optar a desarrollar misiones comerciales pero virtuales. Primero, entonces, hicimos una consulta a los socios y tratamos de encontrar esos grupos de interés hacia ciertos países, porque al final, bueno, con la economía de costes, acudir en grupo siempre reduce y bueno, vimos que había masa crítica para 4 países inicialmente, que fueron Rumanía, Francia, Alemania y Sudáfrica, y como dice Juan Carlos, principalmente los países del entorno, países europeos, que vemos que por tema de, a lo mejor que van a recibir ayudas de la Unión Europea, nosotros tenemos una herramienta de vigilancia de inteligencia competitiva que nos va determinando, indicando con alertas qué países son los que van a recibir alguna ayuda, alguna subvención, porque la verdad es que el sector se mueve muy de la mano de ayudas o subvenciones, y eso hace que algún país, algún mercado se vuelva interesante o vaya a comenzar a volverse interesante, ¿no? Entonces eso también se lo trasladamos a los socios y tratamos de ver si hay un grupo suficientemente grande para acudir a una misión. Hemos trabajado en modo virtual Rumanía, con unos buenos resultados. Estuvimos colaborando allí con la oficina comercial de la Embajada de España. Y ya cerramos, pero bueno, al final la internacionalización es un proceso continuo, ¿no? Entonces, cerrada esa misión virtual, establecieron unos contactos, algunas empresas ya establecieron algunas agendas. El siguiente paso que estamos trabajando ahora es visitar una feria que se va a realizar en junio, que se llama Agriplanta, en Fundulea, a 30 kilómetros de Bucarest. Y los socios del clúster, pues bueno, vamos a acudir allí 3 días. Visitaremos la feria, es una feria que se hace en exteriores con demostraciones. Es una buena oportunidad para que esté todo el sector concentrado de maquinaria agrícola de allí de Rumanía. Tenemos preparada también una agenda para reunirnos con algunas de las empresas en las que ya hubo contactos telemáticos. Siempre es mucho mejor ya el contacto presencial, dar ese paso, avanzar. Y bueno, otra de las tareas que hacemos desde el clúster pues también es visitar ferias, ¿no? Tenemos en la feria de Novidagro en Serbia y a finales de año en Croacia, una feria que también del sector, por parte del personal del clúster, pues visitará la feria, hará un informe de evaluación, ver un poco cómo evoluciona el mercado del país y bueno, es el trabajo que vamos haciendo, aparte de ir monitorizando posibles oportunidades que surjan, ¿no? Hacer de nodo de concentración de necesidades y distribuir la información a los socios. Tenéis muchos socios que están empezando a exportar, ¿no? Entiendo. Pues el 75% de los socios del clúster, pymes, somos 47 pymes, pues el 75% de los socios exportan de manera regular. Y podríamos decir que hay 3 grandes grupos en cuanto a velocidades. Algunos socios no están interesados en exportar, tienen suficiente trabajo y mercado aquí en España y con eso les es suficiente. Luego existen otros socios que tienen ya un departamento de exportación propio, exportan de manera habitual a Estados Unidos,
a Sudáfrica, a Nueva Zelanda, a Australia, a Latinoamérica. Bueno, Tatoma es un claro ejemplo de una gran presencia internacional. Y luego sí que hay un grupo intermedio de socios en el que sí que nosotros podemos hacer una mayor labor de apoyo, ¿no? Que están comenzando o tienen algo de trabajo hecho, pero están interesados en diversificar o encontrar nuevos mercados que les puedan ser de interés, ¿no? Entonces ahí es donde sí que tenemos un mayor peso, un mayor trabajo en el que aportarles. Sí, bueno, vosotros, Juan Carlos, como ya ha dicho Juan Manuel, sois probablemente de las empresas del sector en Aragón que más exportan, ¿no? Y a más destinos, además. Me has comentado que lleváis una temporada también que en el sector la situación está complicada. Ahora, ¿cómo está la cosa? ¿Se está reanimando? ¿Estáis viendo que la gente vuelve a invertir? Bueno, la verdad es que se va notando, depende de los países, depende a ver, al final el tema de los transportes nos está afectando muchísimo. Nosotros en particular, además, el producto que fabricamos, que es, para el que no lo sepa, es maquinaria para la alimentación de ganado, de rumiantes sobre todo. Claro que no lo hemos dicho, perdón. Sí, entonces es maquinaria muy voluminosa en la cual el tema del transporte nos afecta una barbaridad. Y eso sí que nos ha parado en ciertos países. Nosotros exportamos prácticamente a todo el mundo. Nuestro principal, digamos, mercado es Francia, con lo cual, pues bueno, pues por proximidad es la que menos nos afecta el tema del transporte y hemos continuado bastante bien. Pero sí que es cierto, ya llevamos muchos años que estábamos trabajando con Australia, estábamos trabajando con Sudamérica, y en esos mercados donde el transporte es muy importante, sí que nos ha afectado. Hay que decir de que así se hace muy complicado, no solo por el coste del transporte, sino por la disponibilidad. En esos países o en esas áreas, digamos, se ha ralentizado mucho el comercio y es cierto que sí que hemos sentido esa afectación, aunque si bien digo, el tema de nosotros al tener nuestro mayor peso exportador en Europa, pues bueno, hemos podido capearlo por medio de por el tema de carretera y tal, y luego viene pues que al final ha habido también el problema de la crisis de lo que es pues los combustibles, también nos ha afectado, ¿no? Aunque sea por carretera, sí que ha habido un aumento en el precio de los transportes a todos los niveles, no solo a nivel marítimo, sino también a nivel de carretera, ¿no? Sí, sí, está siendo tremendo. Y vosotros además fabricáis en China, ¿no? Fabricamos de una forma, no las máquinas que vendemos. A ver, nosotros la idea es, el tema de fabricar en China surgió en su momento porque detectamos ya hace unos años que, como digo, nuestras máquinas están orientadas al mercado de rumiantes, y observamos que en China pues surgió la necesidad de crear granjas porque detectó el gobierno que había un déficit de consumo de productos lácteos y empezó a hacer granjas grandes. Como digo, nosotros fabricamos maquinaria para la alimentación de rumiantes, pero también a nivel industrial, a nivel de plantas grandes, ¿no? Entonces, precisamente por lo que decíamos, por evitar gastos de transporte, sobre todo para material voluminoso, lo que hicimos fue hacer una sociedad en China para fabricar en lo posible los componentes más voluminosos. Es decir, lo que fabricamos en China no lo hacemos habitualmente para el resto del mercado internacional. Lo hacemos más que nada para la parte de China. Vale. Pero sí que hay algunas máquinas que estáis fabricando ahí, ¿no? Sí, hacemos algunas máquinas, pero son cosas muy puntuales. Nosotros fabricamos casi todo bajo pedido y solo hemos fabricado en China cuando hay series, que no suele ser habitual, de productos
primero, con 2 condicionantes. Primero, que quepan en un contenedor, que no es muy fácil tampoco que esas máquinas quepan en un contenedor, y que sean muy repetitivas. Cuando hemos conseguido hacer algún tipo de acuerdo comercial con algún país, se nos ha dado el caso con Sudamérica en algún país, que eran todas las máquinas iguales y de un tamaño que nos permitía transportarlas, entonces sí que las hemos fabricado allí. Lo que hicimos es pues asegurarnos de que la calidad era la misma que si las fabricáramos aquí. Para ello, pues desplazamos gente de aquí para verificar que la fabricación se hacía con los estándares exactamente igual que los que tenemos en España. Y bueno, y al final pues lo hemos hecho, pero ya digo, pues son casos puntuales cuando las máquinas son todas iguales y de un tamaño que nos permita el transporte pues mediante los medios, mediante contenedores normales, sin tener que hacer muchas cosas para que el transporte no nos complique más la vida aún. Sí, bueno, en estos tiempos es mejor no tener la mayor parte de la producción cerca porque evita muchos problemas en la cadena de suministros. Vosotros tenéis la fábrica en Monzón, ¿no? Sí. Sí. Muy bien. Sí es. Pues nada, podríamos seguir hablando aquí de mercados sin problemas durante mucho tiempo porque la verdad es que está complicado, pero bueno, nos hemos hecho un poco una idea de cómo está la situación, ¿no? Os agradezco mucho que nos hayáis contado en qué proyectos y en qué asuntos estáis metidos. Muchas gracias a los dos y bueno, mucho éxito con vuestros proyectos que tenéis en marcha. Muchas gracias, Catarina. Gracias. Cambiamos de tema, pero solo un poco. Ya hemos dicho que todas las empresas están sufriendo en mayor o menor medida los problemas de transporte internacional, los retrasos, los altos costes, los blank sailings. Y por eso ahora cuando se negocian los contratos mercantiles internacionales, muchas empresas intentan desligarse de esa responsabilidad, ¿no? De tener que asumir la organización del transporte, de pagarlo, porque es un riesgo bastante grande ante la incertidumbre que hay. Lo habitual es que para estas negociaciones se empleen los Incoterms, que son fórmulas estándar que definen pues, esas responsabilidades. Y algunos de los más habituales eran, por ejemplo, el FOB, el Free On Board, donde se entregaba la mercancía cargada en el buque, o las otras modalidades donde incluso el vendedor se encargaba de una mayor parte del transporte, ¿no? Eso es lo que está cambiando en este momento. Nosotros queríamos cambiarlo, comentarlo y asesorar un poco o escuchar algunos consejos que hay que tener en cuenta. Y para eso contamos con Valle García Arenovales, que casi no hace falta ni presentarla porque lleva muchos años aquí en Aragón trabajando con empresas precisamente para sus actividades de comercio exterior. Tú, bueno, tienes tu despacho, Valle. Hola. Buenos días, Caterina. Encantada de estar con vosotros. Tú tienes bueno, encantados de tenerte aquí. Tú tienes tu despacho, García Arenovales se llama. Sí. Bueno, y además de trabajar con muchísimas empresas en contratos para compraventas internacionales y otros temas, tú eres muy activa en la Cámara de Comercio Internacional, donde entre otras cosas eres miembro de su grupo de expertos para los Incoterms. Sí. Entonces, bueno, tú eres la persona indicada para orientarnos un poco sobre este asunto. A ver, nuestro despacho está especializado, llevamos 30 años haciendo asesoría jurídica para comercio exterior, solo hacemos esto. Obviamente, los instrumentos con los que trabajamos en comercio exterior, entre ellos las reglas Incoterms, pero también los contratos tipo, todo esto se estandariza y se actualiza regularmente por Cámara de Comercio Internacional, que es el organismo del que emana lo que llamamos el soft law, ¿no? Es decir, la estandarización de las prácticas del comercio internacional, y esto se hace a nivel internacional en la Comisión de Derecho y Prácticas Mercantiles. Yo pertenezco a esa comisión en Cámara de Comercio Internacional, presido la comisión homónima que tiene ICC Spain, el Comité Español, y tenemos un grupo de expertos en reglas Incoterms donde pues resolvemos las dudas, ¿no? que se plantean a las empresas. Pero sí, me ha encantado el título que le has puesto porque son realmente reglas Incoterms para tiempos de incertidumbre, que es lo que estamos viviendo. Sí, es tremendo. En tu trabajo tú sí que estás viendo a diario que las tendencias están cambiando, ¿no? En cuanto a los Incoterms.
Vamos a ver, llevamos 2 años muy complicados, muy complicados. Entonces, sí estamos viendo que la situación actual, sobre todo la que llevamos viviendo desde el inicio de la pandemia, ¿no? Es decir, el atasco brutal de la cadena de suministro, todo el problema que se suscitó desde 2020, sobre todo con las navieras, pero con el transporte en general, sí que está haciendo que, claro, las empresas exportadoras se replanteen las reglas Incoterms con las que se están trabajando. Recordemos que las reglas Incoterms no nos solucionan todo el contrato de compraventa, solamente afectan a las obligaciones relativas a cuándo se entrega esa mercancía, ¿no? Y qué obligaciones asume comprador y vendedor relacionado con la entrega, es decir, la puesta a disposición y todo lo que tiene que ver costes, gastos, responsabilidades y trámites aduaneros en general relacionados con esa entrega. Entonces, si tradicionalmente aconsejábamos a los exportadores que en la medida de lo posible, pues hombre, intentaran ocuparse del transporte. ¿Por qué? Pues porque al final no olvidemos que es muy difícil tener una empresa en la que eres el más bonito del patio. Es decir, es muy difícil que tú tengas un producto que no tenga nadie más. Lo normal es que tú compitas y tú compites en calidad de producto en el mercado, pero compites en servicio. Y realmente una empresa que quiere dar, o sea, garantizar toda la trazabilidad de la calidad del servicio que da, incluso que estemos hablando de entrega de productos, pues lo normal es que se ocupe de la logística y que se ocupe de la entrega y que se ocupe de hacer llegar la mercancía a sus clientes, porque se asegura de trabajar con una empresa seria, ¿no? De contratar transportistas y transitarios que le generen confianza, que hagan que el producto llegue al cliente final o al distribuidor y que llegue en condiciones de seguridad. Y normalmente aconsejábamos a los exportadores que usaran reglas Incoterms en las que obligan al exportador a ocuparse del transporte. Es decir, nos vamos a las reglas CES, ¿no? Porque también intentamos que eviten las reglas D por aquello de la responsabilidad que asumen hasta la llegada a destino. ¿Qué pasa? Que desde el año 2020, con la crisis brutal que estamos viviendo y toda la problemática y la congestión de la cadena de suministro, ¿qué pasa? Cuando tú, exportador, estaba oyendo antes a Tatoma, ¿no? Pues negocia con un cliente en el exterior. Pues si yo te voy a entregar esta máquina en un plazo de 5 semanas, ¿no? Y te la entrego, ¿cómo? Te la entrego cargada en un puerto español. Vamos a imaginar que estamos diciendo, bueno, pues yo te entrego esto en condiciones CIF, cualquier puerto en Estados Unidos, ¿no? Claro, yo cumplo con mi obligación cuando cargo a bordo del buque en el puerto de carga. Vamos a suponer que es en España. Es un deporte de riesgo ahora. Es un deporte de riesgo, o exactamente igual en FOB, que entrego en el mismo punto, ¿no? Aunque no contrate el transporte. ¿Qué sucede? Si yo vendo CIF y me he comprometido, claro, en contrato, a contratar un transporte marítimo hasta Estados Unidos, y la fecha de entrega, la fecha que indica que yo cumplo con mi obligación principal es cuando se emite el BL, el documento de transporte, que dice que la mercancía está cargada a bordo del buque, ¿qué pasa si a pesar de haber contratado un transporte, la naviera me comunica una situación de blank sailing? Es decir, el buque que tenía previsto llegar a este puerto no va a llegar porque he cancelado por ejemplo, he cancelado la escala, o me colocan en una situación de rollover. Yo tengo mi carga asegurada para cargar este día en este puerto y resulta que me dicen que no, que me toca dentro de 3 semanas en otro buque. Claro, ahí aparte del problema con la organización de transporte, cargas a lo mejor con penalizaciones, ¿no? Con penalizaciones, cualquier penalización que se haya pactado en el contrato por demora en la entrega, porque el vendedor no podrá acreditar que está entregando en plazo. Obviamente todo esto, dependiendo de si se han negociado bien las cosas en el contrato, se puede alegar como una situación de fuerza mayor, ¿no? Que evita el incumplimiento y la penalización, pero para eso hay que trabajar el contrato, ¿no? A lo que voy, por todas estas situaciones y otras muchas que si quieres luego comentamos, claro, estamos viendo que en los últimos años, estos 2 últimos años, en general las empresas exportadoras están intentando evitar aquellas reglas Incoterms que les obligan a entregar cargada en un buque. ¿Por qué? Porque estamos viendo que la situación de carga ya es algo que no depende del exportador ni aunque lo haya contratado. Con lo cual, claro, las reglas Incoterms nos dan mucho juego. Es decir, en vez de entregar un FOB Puerto de Barcelona, por ejemplo, yo como exportador puedo usar FCA Puerto de Barcelona, porque eso sí depende de mí. Normalmente llegar con mi camión hasta el puerto de Barcelona y entregar y cumplir mi obligación contractual de entrega cuando mi camión llega al puerto de Barcelona, eso sí está en mi mano. Sí, y llegar al puerto parece claro, factible, sí. y evito que sea a bordo del buque. ¿no?
Entonces, bueno, pues aquí tenemos, siempre decimos que hay reglas Incoterms más adecuadas para exportadores y otras para importadores, y aquí está el juego de la negociación, pero evidentemente la casuística y sobre todo la crisis logística que tenemos ahora mismo, pues sí que nos están haciendo replantearnos las reglas Incoterms con las que trabajamos habitualmente. Sí, para desentenderse de la responsabilidad del transporte, lo más cómodo a primera vista es vender ex-works, ¿no? Bueno. Que tú lo dejas en tus instalaciones, la gente, el cliente viene a buscarlo y tú no tienes que encargarte de nada. Sin embargo, vosotros los fiscalistas y los expertos jurídicos desaconsejáis el ex-works, totalmente, ¿no? totalmente. Es decir, nosotros a los clientes el consejo que le damos es, por favor, la regla ex-works que existe, y existe por la única razón de que como está tan asentada en la práctica y los Incoterms son práctica, mientras las empresas lo usen no van a desaparecer. Pero la propia publicación oficial sobre reglas Incoterms de Cámara de Comercio Internacional dicen, por favor, ex-works es una regla adecuada para entregas domésticas, no para compraventas internacionales. Y os voy a explicar por qué. Es decir, ex-works es un desastre en exportación y en general en comercio exterior. Esto quiero dejarlo muy claro. A los clientes les decimos que por favor borren esto de sus sistemas, que no sea una opción que pueda elegir el departamento comercial a la hora de hacer una oferta. ¿Por qué? Pensad una cosa, a simple vista ex-works parece una regla facilísima, no tengo que hacer nada, pero es que no tengo que hacer nada no es lo que hace la empresa da un servicio. Y fijaos, no solamente da un servicio y no se puede desentender, eso ya es un tema quizá de reputación, ¿no? y de presencia y de comunicación y de imagen de marca en el mercado. Pero ex-works crea muchísimos problemas a una empresa exportadora. Perdón, que estoy con el perro como estáis oyendo y voy a cerrar una puerta. No te preocupes. Es lo que tiene el teletrabajo. Habla un poco más alto y te entendemos perfectamente. Ex-works crea un problema enorme. Y el problema que crea es, pensad, ex-works es, yo tengo aquí la mercancía preparada en la fecha prevista, embalada sin más, a disposición del comprador que ya mandará su camión o ya mandará su transporte a buscarla. No tengo que hacer nada como exportador y no tengo que hacer nada no tengo que ocuparme de ningún papel, no tengo que hacer siquiera el despacho de exportación de salida. ¿Esto qué quiere decir? Que, claro, vamos a imaginar que estoy vendiendo a Estados Unidos, a cualquier tercer país. ¿Cómo voy a emitir mi factura? Voy a emitir mi factura y la voy a emitir sin IVA, ¿no? Porque yo voy a considerar que esto es una exportación, pero yo no estoy cumpliendo las reglas que marca la normativa del IVA para poder facturar sin IVA. Porque lo que dice la normativa sin IVA es que yo tengo que demostrar que esa mercancía ha salido y se ha importado definitivamente en un tercer país. ¿Cómo lo demuestro? No tengo documento de transporte porque no he contratado un transporte y no tengo un DUA de exportación porque ex-works no obliga al exportador a hacer el despacho de exportación a la salida. Cuando me venga una inspección de Hacienda en los próximos 4 años y me digan que por qué he facturado sin IVA, no tengo forma de acreditarla. En ese momento la empresa entra en pánico e intenta ponerse en contacto con su cliente. Por favor, mándame el DUA de exportación, mándame de la documentación de transporte. Puede ser que tenga suerte y que su cliente, que sigue siendo su cliente 4 años después, le manda esa información y se la manda en plazo. Puede ser que el cliente haya desaparecido, situación a la orden del día, ¿no? Con la volatilidad que tenemos ahora. Puede ser que ese cliente ya no sea mi cliente y no tenga ganas de ayudarme y yo me encuentro con que tengo al inspector de Hacienda que me va a imponer la multa, voy a tener que pagar el IVA, más los intereses, más los recargos, más la multa que me quiera poner. Es un desastre. Los problemas son fiscales, ¿no? Sobre todo con Hacienda. Y no solo, es el primero de ellos el más importante. Pensemos que además ex-works no existe en España, no existe. Ex-works significa que yo tengo la mercancía aquí y que el pobre camionero que llega a mis instalaciones la va a cargar. Eso en España no existe porque la normativa de prevención de riesgos laborales impide que un camionero ajeno a mi empresa llegue, use mis elementos de elevación y cargue el camión, se lo voy a cargar yo. No existe el ex-works. Lo que hacemos es un FCA, establecimiento del vendedor. Que esto salva. Es algo muy parecido, pero no es lo mismo. Es lo que hacemos, el ex-works cargado, que es FCA, establecimiento del vendedor, con una ventaja adicional para el exportador, que es que FCA, establecimiento del vendedor, obliga al exportador a ocuparse del trámite de exportación a la salida.
con lo cual tiene el DUA de exportación. Si esto es En una venta en aduanas. tercer país, claro, tiene el DUA de exportación, que es lo que le va a pedir el inspector de Hacienda cuando venga, para acreditar que realmente se ha producido esa exportación. Si es una venta intracomunitaria, no tenemos la solución. Hay que contar con la colaboración siempre del cliente, y aquí aconsejamos siempre que se haga en contrato. Es decir, en el contrato, en una venta intracomunitaria, hay que decir al cliente, vale, te vendo FCA mi establecimiento, vienes a recoger la mercancía, pero en el plazo de, total, en la Unión Europea está todo cerca, si en el plazo de una semana me devuelves el documento de transporte sellado en destino, porque si no, mi factura irá con IVA. Y esto es un lenguaje universal que entiende todo el mundo. La factura misma no sirve, ¿no?, para acreditarlo. ¿El qué? La factura misma de la operación no sirve para acreditarlo. No, porque la normativa del IVA para la exención de IVA en ventas intracomunitarias exige que se acredite que ha habido salida de la mercancía de un Estado miembro y que ha llegado esa mercancía a otro Estado miembro. Eso no lo acredita la factura, eso lo acredita el documento de transporte sellado en destino. Tú entonces aconsejas que se use alguna fórmula entre el camión, o sea, cargarlo al camión y dejarlo en el puerto, ¿no? Claro, vamos a ver, todo dependerá de cuál es la casuística que nos preocupa. Todo esto se puede abordar de muchas formas. Aquí lo estamos abordando de la regla Incoterms. Se puede abordar en el contrato. Es decir, si hemos pactado que yo te voy a entregar la mercancía puesta en tu casa en destino, y eso lo puedo hacer con un CIP, establecimiento del comprador, el vendedor se ocupa de contratar transporte y seguro hasta puerta a puerta, ¿no?, hasta el domicilio del cliente, sin asumir el riesgo, porque el riesgo lo transmite cuando carga el primer camión en su establecimiento. Si se ha pactado eso en el contrato, en este escenario pues habría que pensar, bueno, vamos a contemplar en el contrato situaciones de fuerza mayor que no me coloquen en situación de incumplimiento por cualquiera de las circunstancias que pueden pasar ahora mismo por el camino, ¿no? Pero bueno, desde luego, si lo que preocupa a la empresa es, yo no puedo garantizarle a mi cliente un plazo de entrega cargado en un buque, porque ahora mismo no tengo garantía de que voy a cargar en un buque, evidentemente evito un FOB, y la alternativa puede ser FCA Puerto, evidentemente evito un CIF, y la alternativa puede ser CIP con P de Pamplona, que me permite organizar un transporte hasta el punto de destino que quiera, incluso puerta a puerta, pero con la ventaja inmensa de entregar en mi instalación, cuando cargo el primer camión, como si fuera FCA mi establecimiento. Claro, hay grandes clientes con los que será muy difícil negociar esto, ¿no? Que si yo estoy vendiendo y de repente le digo, y el cliente está acostumbrado a que se lo deje, por ejemplo, le deje el producto CIF en su puerto, y de repente le digo que ya no quiero hacer eso, que él tiene que cargar con una mayor parte al menos del riesgo. ¿Eso los clientes suelen acceder o es muy duro negociarlo? Esto es una negociación comercial, es decir, es cierto que en este escenario de volatilidad y tan absolutamente complicado que llevamos viviendo los 2 últimos años, todo esto ha dado lugar a una renegociación de contratos brutal. Tanto por las causas de fuerza mayor, ¿no?, que algunas de ellas las hemos comentado, la situación, por ejemplo, la situación de la crisis del transporte, y también las situaciones que tenemos de guerra en Ucrania y todas las sanciones contra Rusia, que también nos afectan a todo esto, situaciones de hardship, todo lo que es excesiva onerosidad sobrevenida, que vienen, por ejemplo, de los problemas de la cadena de suministro, no llegan los componentes, no llegan las materias primas, y no puedo, o me están incrementando tantísimo los precios, que a pesar de haber pactado precios para un año, yo no te puedo seguir vendiendo a este precio, porque entonces estaría perdiendo dinero, ¿no? Todo esto puede dar lugar a situaciones de renegociación de contratos. Que aquí abrimos otro melón, porque todo dependerá de la ley aplicable a ese contrato, ¿no?, si se ha previsto o no, pero son situaciones que, claro, que nos obligan a renegociar. No siempre se tiene el poder de poder variar esas condiciones con un cliente, con un proveedor, pues claro, esto es una negociación comercial. Desde luego los contratos son es más importante que nunca mirar cara a detalle y realmente comprobar que se pueda cumplir y que no vaya a causar problemas, ¿no? Absolutamente. Llevamos 2 años muy entretenidos con cláusulas que normalmente las empresas consideran que son como que ponemos los abogados de relleno, ¿no?, como son las situaciones de fuerza mayor, el hardship, ¿no? Bueno, pues se han comprobado como en estos 2 años el tener o no tener esas cláusulas en un contrato es lo que le da la fuerza para poder forzar una renegociación, volver a renegociar precios, volver a renegociar las condiciones de entrega.
volver a renegociar, en fin, lo que se había acordado un año o un par de años antes. ¿Por qué? Pues porque no podemos seguir cumpliendo en estas circunstancias porque no se ha cambiado completamente el mercado, ¿no? Entonces, esas cláusulas nos protegen. Sí, muy importante. Tenemos una pregunta de una espectadora. Sí. Yo no la entiendo, pero te la voy a lanzar porque tú la entenderás. Silvia pregunta, si utilizamos FCA, establecimiento del vendedor, nosotros, ¿sí? ¿Cómo nos ayuda la compañía de transporte con el despacho? Sí, vamos a ver, en FCA, establecimiento del vendedor, que a efectos prácticos es un ex-works cargado, es decir, lo que hacemos, cargar, ¿no? En el camión que manda el cliente, el vendedor tiene una obligación adicional que no tiene Nextworks, que es que tiene que hacer el despacho de exportación. Y esta obligación adicional es la salvación del exportador si tiene una inspección de Hacienda, porque podrá justificar una exportación que realmente se ha producido una exportación y tiene derecho a acogerse a la exención de IVA, a facturar sin IVA a su cliente. Aquí, vamos a ver, más que la compañía de transporte, pues es el transitario, ¿no? El transitario con el que gestiones toda la operativa, realmente el transporte lo va a hacer. En un FCA tu establecimiento, el transporte lo va a hacer tu cliente, es el que va a contratar, pero tú tendrás un transitario con el que normalmente contratarás que se puede ocupar del despacho de exportación. Espero que con eso la pregunta quede contestada. Sí. Entiendo que sí. Y si no, lo volvemos a ver. Claro, tú estarás a disposición de cualquier empresa que quiera informarse más sobre este asunto, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias por estas pistas que nos has dado. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego, Caterina. Hasta luego. Bueno, pues ya hemos escuchado que hay que renegociar los contratos, hay que conseguir las condiciones más favorables para nosotros en esta situación de volatilidad. Y ahora que ya sabemos qué Incoterms hay que emplear, lo único que debemos saber también es cómo conseguir que el cliente acceda. Esas negociaciones internacionales son muy diferentes dependiendo del país, o mejor dicho, de la cultura de la que se trate, ¿no? Dónde estamos operando y con qué persona estamos hablando. Cuando uno va conociendo un nuevo país y su gente, pues se va dando cuenta poco a poco de las costumbres que hay, de qué es lo que quieren decir la gente cuando dicen una cosa y de todas las tradiciones, los rituales, las costumbres que hay en el país. Pero además de esta intuición que podemos tener, hay toda una ciencia que se dedica a estas diferencias culturales. Y hoy queremos hablar de ese tema con Kim Goddard. Kim, buenos días. Hola. Hola, buenos días. Buenos días. Kim, tú, bueno, ya lo he dicho, tú tienes mucha experiencia en entornos internacionales, llevas en Zaragoza desde 2019, antes has estado 9 años en el Instituto de Empresa en Madrid, has trabajado 20 años en entornos internacionales. Ahora tú tienes aquí tu empresa de consultoría para selección de personal para el ámbito académico que se llama Educators o Educators. Sí, Educators. Sí. Sí, y también pues das clases, cursos, conferencias sobre el tema de la gestión intercultural. Sí. ¿No? Sí. Pues muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ti, Catalina. Cuando uno trabaja en un determinado mercado, sí, muchas veces nos movemos un poco por nuestra intuición, ¿no? De un poco lo que sabemos de la cultura en cuestión. Pero cuando esa intuición falla y cuando hay problemas de comunicación intercultural, eso puede causar grandes problemas, ¿no? ¿Tienes algún ejemplo? Sí, es verdad que durante estos años he visto muchos problemas y también he cometido muchos errores, ¿no? Especialmente al principio de mi carrera. Y son a raíz de no entender a otra cultura, pero también obviamente hay muchos beneficios. Creo que los problemas principales que he visto es un poco el concepto de que nuestra manera, nuestra cultura, lo que yo he visto que ha funcionado dentro de mi cultura es lo correcto y lo que funciona, ¿no? Entonces es un poco como... Perdona, Kim, ¿puedes mover un poquito la cámara para que no haya tanta luz detrás? Sí, hay mucha luz, ¿no? No sé. Es que, sí, así te vemos mucho mejor. Sí. Así te vemos muy bien. Hay mucha luz aquí. Muy bien, perdona, sigue. Nada. Es un poco como el etnocentrismo, ¿no? Como nuestra manera es lo que funciona y
es verdad que yo me vine a Madrid desde Londres hace 16 años y también era un poco víctima de eso, que claro, en Reino Unido, por ejemplo, la manera de planear, igual más organización y tener como los pasos más rígidos, más marcados, y eso es lo que funcionaba. Entonces, claro, me vine aquí a España y es verdad que igual las cosas han cambiado un poco, pero yo me acuerdo, me pedían cambiar los objetivos, la estrategia de un día al otro, y para mí era algo que me resultaba estresante, me provocaba ansiedad y no entendía el porqué. Ahora que llevo muchos más años sí que lo entiendo. Y veo, por ejemplo, la gente aquí tiene una gran capacidad de adaptar a las oportunidades que vayan saliendo. Y eso creo que me sorprendió al principio cuando me preguntaban, ¿no?, de cambiar. Y yo como, pues eso no va a funcionar con mi cabeza inglesa. Cambia todo así porque hay una oportunidad con este mercado. Me resultaba que era imposible. Y ahora me da cuenta con tantos años que sí que hay que adaptar y intentar como el beneficio de poder también cambiar tu cultura, de adaptar a otras maneras de hacer las cosas y que tu manera no siempre es lo más adecuado. Y también otro ejemplo, tuve la suerte, como mencionaste, hace muchos años que trabajé en el Instituto de Empresa, en el departamento internacional, que tenía como más de 30 oficinas locales apoyando a todos los estudiantes, los candidatos, los antiguos alumnos. Y un momento que yo tenía que hacer un piloto, había tantos candidatos que querían entrar a la escuela, eran piloto un poco para dar apoyo a los candidatos. Y claro, este piloto empezó en Madrid y la idea era que íbamos a llamar, o había un centro de llamadas, que iba a llamar a todos los países, de todos los candidatos, directamente preguntando para ayudarles, ¿no? Y claro, yo tenía mis dudas, también seguía con mi cabeza un poco inglesa pensando, pues si de repente llaman a un candidato, igual resulta un poco de choque allí. Pues fue un piloto muy, muy corto al final, que llamaban a muchos países, daba igual dónde y cuándo, ¿no? Un poco, entonces llamaban en inglés o en español y claro, en algunos países, por ejemplo en España, sí que puedes llamar directamente al cliente. En América Latina me acuerdo que no hubo problemas ahí tampoco. Pero claro, si llamas especialmente, por ejemplo, al norte de Europa o Estados Unidos directamente, sin mandar un email, concretar la cita previa, organizar todo más formalmente, pero hacía casi como muy comercial, muy agresivo, ¿no? Entonces, eso era como una malentendido casi como, cultural, ¿no? Sí, que son cosas muy sutiles, ¿no? Pero sí, que pueden tener un gran efecto. Igual significa que este candidato ya no elige esta escuela, entonces es algo muy importante. También otro factor allí que son las relaciones con los clientes, ¿no? Que en España es muy importante desarrollar la relación dentro de los equipos y también con los posibles clientes, pero no es así en todas partes del mundo. Entonces, es verdad que había lo que he dicho, había muchas oficinas en distintas partes del mundo que apoyaba localmente, que entendía exactamente lo que este candidato en esta cultura, lo que necesita, con el idioma también, las formas de hacer las cosas. Entonces, que llevaban muchas veces tiempo como apoyando y teniendo esta relación con el cliente. Y al final de repente tiene que llamar al otro lado del mundo preguntando, entonces provoca un poco de confusión, ¿no? Entonces, ahí vemos un poco la importancia de entender exactamente a dónde estás llamando, dónde quieres hacer el negocio, ¿no? Entender un poco antes lo que son sus expectativas también. Sí, claro, todos sabemos que esa expresión de que cada país es un mundo, ¿no? Sí, pues sí. Pero hay gente, ya he dicho antes que hay toda una ciencia detrás de esto, que hay gente que intenta establecer un poco unas categorías que permitan comparar países y permitan pues, establecer como un perfil de diferentes países. Cuéntanos un poco con qué categorías se trabaja en esos modelos.
Pues es verdad que hay muchos expertos durante los años que han hecho como experimentos y estudios un poco para poder anticipar un poco el tipo de perfil también en cada país hay gente de todo tipo, ¿no? Pero un poco intentar categorizar, anticipar un poco las expectativas o cómo funcionan. Entonces, por ejemplo, hubo un psicólogo social de Alemania, no, de Holanda, que hizo un estudio de los empleados de IBM. Y eso es como un caso muy, muy típico de relaciones interculturales, ¿no? Y por ejemplo, ahí sacó varias categorías que se pueden aplicar y entender un poco más a la cultura. Por ejemplo, el concepto de un empleado, si trabaja como individual o trabaja más como un tipo de grupo, como se ve como trabajando en equipo, se ve más como individual, que puede implicar muchas cosas a la hora de su motivación, sus premios, sus bonos, si está más motivado a trabajar en equipo o no, su colaboración. También, y una cosa que es importante en España especialmente, es como intentando evitar con la incertidumbre. Es otro tema que sacó Hofstede. Y aquí en España es muy importante intentando evitar que hay los posibles obstáculos, los estreses también. Entonces es algo que las empresas trabajan mucho. También un tema que es importante aquí en España es un poco la jerarquía. La jerarquía, ¿no? La jerarquía, sí. Sí, la distancia de poder. Aquí en España es importante, pero es verdad que hay otras partes del mundo donde hay más, por ejemplo en Asia, igual en Japón, en Rusia también. Entonces eso, obviamente, dentro de la propia empresa con los equipos es fundamental un poco tener esto en cuenta para ver cómo funcionan. Y también había el tema un poco de las culturas más como masculinas o femeninas. Es un poco genérico esto, pero un poco si los empleados trabajan más más por el éxito, por el dinero, por su como ego, o si es más como, por ejemplo, que trabajan algo que le guste y que se queden satisfechos con eso. Entonces, son estas... Lo masculino es lo primero y lo femenino es lo segundo. ¿Cómo? ¿Perdona? Lo primero es lo masculino y lo segundo es lo femenino. Sí, sí, lo has entendido, sí. Curioso, sí. Es un poco así, entonces en España es un poco más masculino en ese sentido. Como siempre hay de todo, pero un poco más masculino en ese sentido. Entonces, sí, claro, hay unos extremos, ¿no? De mucho o poco y luego hay mucho gris también intermedio. Sí, es que al final hay escalas, entonces, y también depende de donde seas tú, cómo ves esta escala, ¿sabes? Que también en España no se ve tan masculino, igual aquí, pero en otros países sí, es que depende donde estés exactamente. Y también hay otros modelos, por ejemplo, hay una profesora de INSEAD, Ellen Meyer, que también es autora, que ha hablado mucho de la comunicación, de cómo comunicamos, cómo convencemos a otra persona, también cómo escuchamos mejor, que en algunas regiones del mundo es importante y es algo que se podría igual aprender un poco más aquí en España, escuchar realmente a la persona, al cliente, entender bien sus necesidades, cuando habla tanto, cómo dar nuestra evaluación, el feedback. Y saco ahí un tema que es muy importante, es como el contexto. Entonces, es verdad, la manera de comunicarnos tiene un contexto, ¿no? Entonces, en algunos países, por ejemplo, aquí en España, Arabia Saudí, Asia, Japón, esos países tienen un contexto alto. Entonces, aquí significa que hay las palabras que tienes en la frase, pero también estás escuchando mucho el contexto en general, la comunicación corporal, los silencios, el contexto un poco de todo que están diciendo. Sí, por ejemplo, el ejemplo de Asia, donde en muchos países no te dicen abiertamente que no, ¿no? Que te dicen que sí, pero si los conoces puedes interpretar que ese sí es un no en realidad. Claro, pues tengo un ejemplo de eso. Yo me acuerdo hace muchos años trabajando al principio de mi carrera en una galería de arte en Londres y teníamos un cliente de China, bueno, de Hong Kong, y iba a venir a una reunión a Londres y habíamos concertado el avión, estaba cerrada y luego me empezaron a mandar emails que pues puede ser que
como empezando a poner un poco de pegas de razones por qué no podía venir. Y claro, eso fue hace igual 20 años. Ahora no me pasaría, pero me acuerdo, no me decía que no puede ir a la reunión directamente, pero ponía muchas como frases que indicaba que posiblemente iba a ser complicado. Pues al final sí que vino a la reunión, ya estaba reunido, no había venido desde Hong Kong por eso, pero ya estaba reunido y me acuerdo que apareció con la cara muy cansada y yo preguntando qué ha pasado, pues había estado en el hospital, y vino directamente a la reunión porque no la habíamos cancelada. Y claro, me explicaba en este momento que para ellos no pueden decir que no, como les comentaba directamente, que hay que escuchar entre líneas y eso sí que es algo aprendido mucho trabajando más internacional a lo largo de estos años, pero es verdad que escuchar muy bien entre líneas, especialmente con los asiáticos, porque no te van a decir que no. Entonces es otro tipo de comunicación. En todos esos esquemas que has mencionado, que van siempre, podemos decir, de un extremo a otro, ¿no? Y luego hay puntos intermedios bueno, Sí. es una escala libre. ¿Dónde se encuentra España en esas escalas? ¿Tiene alguna cosa muy extrema, alguna cosa que llame la atención? A mí lo que me llama la atención es que los españoles parece que caen bien en cualquier país donde vayan, que eso no es así con muchos otros países. ¿Dónde está España o qué características tiene España en esas categorizaciones? Pues estoy de acuerdo, es verdad que los españoles caen muy bien en muchos sitios y verdad es que hay muchos tópicos que cuando, bueno, te había pasado lo mismo, cuando llevas muchos años aquí en España, es verdad que entiendes no son de verdad y son un poco a raíz de, los tópicos son a raíz de una cultura que con poco tiempo aquí no lo entiendes y desde fuera menos, ¿no? Entonces es verdad que pero en general caen muy bien. Y es una cosa que, por ejemplo, lo que he visto me sorprendió un poco estudiando este tema de relaciones culturales durante tantos años. Es verdad que yo soy inglesa y veo que, por ejemplo, aunque Reino Unido en España son dos partes de Europa, ¿no? Que, bueno, un país más que el otro, pero bueno, son los dos países de Europa, pero en esas categorías son totalmente diferentes. Y me sorprende muchas veces que, por ejemplo, igual España tiene más en común en algunos aspectos con Japón, que más que con mi propio país. Lo que he comentado antes, la comunicación aquí es con contexto muy alto y entonces se puede expresar cosas con menos palabras y hay el concepto de cómo el mensaje está como sobreentendido. Es el contexto de todo lo que es lo más importante. A la vez, aquí lo que me parece también tiene con una comunicación muy directa. Habla mucho con el imperativo. Es algo que me chocó mucho cuando llegué a España al principio. Entonces, por ejemplo, en Inglaterra es verdad que ponemos muchas palabras para suavizar un poco el mensaje, igual demasiado. Y se dice a veces que puedes quitar esas palabras para entender realmente lo que es el mensaje ahí detrás, ¿no? Es verdad que para los españoles es que son muy directos hablando, muy con el imperativo, haz esto, y igual es algo que con los españoles sí están trabajando con mercados menos directos, así que pueden aprender a suavizarlo un poco para caer un poco mejor o para que los negocios sigan adelante, ¿no? Un poco. Pero es verdad que a la vez yo aprendí un poco a apreciar esa forma de hablar, porque es verdad que entiendes exactamente lo que quieren, lo que están pensando, lo que es su mensaje de verdad. No tienes que interpretar tanto. Entonces yo creo que eso sí que es interesante. Otra cosa aquí que para convencer a los españoles, otra cosa que me ha sorprendido mucho, para que compren un producto o para que estén más implicados en un proyecto, hay que darles muchos datos, mucha teoría. Empiezan así, no es tanto como, por ejemplo, en Estados Unidos o igual más en el norte de Europa, que necesitan más como el concepto en general, más como algo más emotivo para estar implicados. Realmente aquí también necesitan un poco los datos y esta teoría para entenderlo mejor. Luego, quería preguntarte también por Francia. Francia es el primer destino de las exportaciones españolas, aragonesas por lo menos.
y la frontera está aquí a 1 hora y sin embargo parece que hay algunas cosas donde los países son muy diferentes, ¿no? Donde a lo mejor nosotros no entendemos muy bien a los franceses o los franceses no entienden a los españoles, que son esas diferencias interculturales. ¿Cuáles son, en tu opinión, las diferencias más importantes entre España y Francia? Las diferencias, pues obviamente hay diferencias, pero hay bastantes cosas en común también. La manera de hablar con este contexto tan como alto, así también necesitan detalles para estar implicados en los proyectos. Eso lo he visto que si no se niegan. Y lo que pasa un poco con los franceses también, les gusta mucho como debatir un poco los temas. Yo he estado con franceses y, por ejemplo, los españoles son bastante directos, pero los franceses como su feedback puede ser muy, muy directos. Y les gusta, por ejemplo, si hay un tema que viene, por ejemplo, yo me acuerdo trabajando con una oficina en Francia desde España y les puedes dar, por ejemplo, el proyecto que van a hacer, pero quieren debatirlo hasta el infinito, quieren, y no es pero es para disfrutan de eso, de la manera de hacer esas cosas. Entonces, no es para llegar o quedar mal y el día siguiente todo está bien, pero pueden llegar a tener como debates muy, muy, muy elevados, ¿no? Y a veces choca un poco, pero luego a la vez sí que tiene este sistema que sí que como aceptan las decisiones de igual del director del departamento de otro sitio, por ejemplo, que son más así. Una cosa que tienen en común y un poco diferente con los españoles es que aquí, por ejemplo, el desarrollo de la relación con el cliente y con los equipos es fundamental. A mí me han dicho, me acuerdo en el pasado, tenía una jefa colombiana que es fundamental aquí, no es solo trabajar en tus objetivos en tu trabajo, pero desarrollar la relación aquí, ¿no? Pues en Francia es parecido, igual un poco menos que aquí en España, pero allí, por ejemplo, es muy, muy importante si tienes un cliente, igual desarrollar la relación fuera del trabajo también, hacer una comida con ellos, igual invitarles en café, y igual que aquí en España. Y eso es como hacer que no sé, que te conozcan mejor. Las cosas fluyen, ¿no? Un poco mejor. Sí. Pero la diferencia, yo creo, lo que veo un poco con España en ese sentido es el profesionalismo es súper, súper importante allí y van a seguir en contacto contigo y con tu empresa si eso está allí, ¿no? Entonces, la manera de actuar, el saber estar, el vestirse bien, en este ambiente francés yo creo que es importante. Aquí en España igual después del trabajo se relaja un poco, pero es verdad que en Francia si es un cliente es importante, sigue con este profesionalismo hasta el final. Sí. A ver, imagino que esas diferencias culturales seguramente existen a grandes rasgos, definitivamente existen, pero con la globalización y la mezcla entre diferentes países y culturas, ¿se están desdibujando un poco? ¿Están un poco desapareciendo? ¿O suavizándose? Es un poco el tema que ahora, porque claro, hay mucho movimiento de personas, igual menos en los últimos 2 años, pero en general sí. Entonces, es verdad que yo trabajo en muchos equipos muy, muy diversos también, que es interesante, pero también puede provocar problemas si no está manejado muy bien. Y, por ejemplo, si la gente está trabajando con esos tipos de equipos, con gente de muchos países, es verdad que muchas veces encuentras que la gente con experiencia en más de un país, entonces pueden ayudar a hacer como tipo de puente entre las culturas para entenderse mejor. Y yo creo que en equipos más así es importante un poco definir todos los pasos, los objetivos, todo muy bien desde el principio, incluso sacando el tema de ese tema intercultural, ¿no? Un poco para que sepan desde el principio que no que puede hay que hablarlo, ¿no? Hay que hablar muchas cosas para entenderse, sí. Sí. Incluso repasando un poco más los pasos y después de reuniones, cada persona explicando lo que es su próximo paso, un poco intentando que no hay malentendidos directamente. Sí, no da por hecho todo, ¿no? Las formas de comunicar y de Claro, entender. sí.
Sí, sí. Vale. Tenemos que parar aquí porque ya son las 11, terminamos ahora, pero te agradezco mucho, Kim, que nos hayas contado todo esto, tu experiencia y tus conocimientos. Muchas gracias. A ti. Y bueno, con esta entrevista terminamos el programa. Muchas gracias a todos los que os habéis conectado hoy o los que nos estáis viendo en internet, en YouTube. Y nos vemos la próxima semana cuando volvamos a abrir la ventana al mundo. Adiós.